Auditorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana. Se escucha tu voz, cuán dulce voz, saliendo de lo alto, de una piedra angular que has levantado con todos tus ángeles en una doble porción. Te revelaste hoy a todos tus hijos. Hoy veo que estás a través de un velo, obrando en simplicidad. Y eso significa que estoy cada vez más cerca de mi transformación. En este día postrero, estamos aquí delante del Hijo del Hombre, obteniendo esta preparación para la culminación de su cuerpo místico. Y tengo la certeza de que así será, la victoria Dios me dará. Hoy veo que estás a través de un velo, obrando en simplicidad. Y eso significa que estoy cada vez más cerca de mi transformación. Significa que estoy cada vez más cerca de mi transformación. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Quiero leer en Apocalipsis capítulo 5, versos 1 al 7, donde nos dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz
¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Nuestro tema para esta ocasión es el misterio del Cordero y el león. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para comprender este misterio aquí presentado por Dios en el libro del Apocalipsis, en donde el anciano le dice a Juan: he aquí el león de la tribu de Judá. Y luego, cuando Juan miró, vio un cordero como inmolado. Esto es un misterio del reino de Dios. Para poder comprender este misterio, necesitamos comprender que el libro del Apocalipsis es un libro simbólico, y por consiguiente todas estas cosas aquí mostradas tienen un significado. Y este misterio del león y del cordero tiene un significado en el programa divino. Perdón. Cuando Juan estaba llorando porque no había ninguno digno de tomar el libro y abrir sus sellos, el anciano le dice a Juan: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Ahora, ¿por qué Juan lloraba mucho? Porque si no se hallaba una persona digna de abrir ese libro, todo estaba perdido. Ese es el libro de la redención, del cual está en la diestra de Dios, en la diestra del que está sentado en el trono. Y para el día postrero, para el tiempo final, es el tiempo en que ese libro tiene que ser tomado y abierto en el cielo, o si no, toda la creación está perdida. Porque toda la creación de entonces volverá a ser como era antes de realizarse la creación por Dios. Y ahora vean ustedes la situación frente a Dios de toda la creación. Juan lloraba mucho porque todo desaparecería de existencia si no aparecía una persona, un hombre digno de tomar ese libro y abrir esos sellos. Tenía que ser un hombre, no podía ser un arcángel, no podía ser un ángel, tampoco podía ser un animal literal, no podía ser sino un ser humano. Y ahora allí estaba Adán, estaban los patriarcas, allí también estaban los apóstoles, allí estaban los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, estaban los arcángeles de Dios, Gabriel, Miguel y otros arcángeles, pero ninguno era digno para tomar ese libro. Y por cuanto no podían ser arcángeles, vemos entonces, ni ángeles, vemos entonces que tenía que ser un hombre, o sea, una persona que haya vivido en este planeta Tierra y que haya sido un ser humano sin pecado, haya venido sin la contaminación del pecado, porque desde la caída de Adán en adelante todos los seres humanos han estado viniendo por medio de la unión de un hombre y de una mujer, y por consiguiente han estado viniendo contaminados con el pecado y han estado bajo la sentencia del pecado, que es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ahora,
Podemos ver entonces que ningún ser humano era digno de tomar ese libro y abrir los sellos, por cuanto todos habíamos venido por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Pero aquí a la tierra vino un ser, el cual no vino por medio de las relaciones íntimas de un hombre y de una mujer, sino por creación divina. Dios creó en el vientre de una mujer una célula de vida, una célula de sangre, la cual se multiplicó célula sobre célula y formó un cuerpecito, el cual nació en Belén de Judea. Esa mujer que tuvo ese niño fue la Virgen María, y ese niño fue el niño Jesús. Y ahora encontramos que creció y llegó a la edad adulta de casi 30 años y comenzó su ministerio allá en la tierra de Israel. Fue bautizado por Juan el Bautista, y luego encontramos que cuando salió del agua, el Espíritu de Dios vino sobre Jesús en toda su plenitud. Y Juan dijo: yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar y me dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es él. O sea, ese es aquel al cual tú le estás preparando el camino. Ese es el que vendrá después de ti, y ese es el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ahora Juan dice: y yo le vi. Yo vi al Espíritu Santo descender sobre él, o sea, sobre Jesús. Por lo tanto, ese es el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora podemos ver el por qué el pueblo hebreo tenía que estar ciego a la primera venida de Cristo para poder pedir la muerte de Cristo, rechazar a Cristo y pedir su muerte, para así Cristo hacer la obra de redención en la cruz del Calvario, y así limpiarnos con su sangre preciosa de todo pecado y justificarnos delante de Dios como si nunca antes hubiésemos pecado, y así estar preparados para el glorioso reino de Dios. Así es como cada persona viene a Cristo, recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe el Espíritu de Jesucristo, y así nace de nuevo. Nace en el reino de Dios, nace en el cuerpo místico de Jesucristo, y viene a ser una persona nacida del cielo, una persona que pertenece al cielo por medio de ese nuevo nacimiento, y está en lugares celestiales en Cristo Jesús. Está en la dimensión celestial, en la sexta dimensión, colocado por medio del Espíritu de Cristo que está en él. Por medio del Espíritu teofánico que ha recibido al nacer de nuevo, esa persona está situada en la sexta dimensión. O sea, su espíritu es de la sexta dimensión, y está en la sexta dimensión, y está en contacto con las cosas celestiales, y recibe la revelación del cielo por medio de ese espíritu teofánico que ha recibido al nacer de nuevo, y persevera en el cuerpo místico de Cristo, sirviendo a Cristo como su Salvador todos los días de su vida, y anunciando a otros seres humanos la bendición que Cristo nos ha dado al venir en su primera venida y morir en la cruz del Calvario para nuestra redención, para así producir en nosotros el nuevo nacimiento y ser libres de todo pecado y tener el Espíritu de Jesucristo en nosotros. Porque cuando hemos nacido por medio de papá y mamá, recibimos un espíritu del mundo, el cual nos inclina hacia el mal, y recibimos un cuerpo de carne en la permisiva voluntad de Dios, mortal, corruptible y temporal. Y por eso el cuerpo físico que cada ser humano recibe vive una cantidad de tiempo en el cual nace, va creciendo, llega a la estatura de adulto y a la edad de adulto, y luego se va envejeciendo hasta que le llegan sus últimos años de 70 a 90 años o a 100 años, y lo vemos decayendo, y ya no se parece tanto cuando tiene 70 a 100 años a como era cuando tenía 15 o 20 años, porque ha ido decayendo por causa
de que lo que recibió fue un cuerpo mortal, corruptible y temporal cuando nació por medio de sus padres terrenales. Pero ahora, por medio del nuevo nacimiento, hemos recibido un espíritu teofánico de la sexta dimensión, y en el día postrero recibiremos un cuerpo físico y eterno, y seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados, seremos cambiados en nuestros átomos y tendremos un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado, y así seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, que es el segundo Adán y que es el hombre celestial que vino del cielo y estuvo en medio de los seres humanos, el cual no tenía pecado, pero tomó nuestros pecados y se hizo pecado por nosotros para morir y así llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Él es el único que puede tomar este libro de la diestra del que está sentado en el trono, o sea, de la diestra de Dios. Ahora, cuando se pidió que una persona, un hombre, se presentara y tomara ese libro, no aparecía ninguna persona. ¿Y dónde estaba Jesús? Él estaba en el lugar santísimo del templo que está en el cielo. Él estaba haciendo intercesión allá sobre el propiciatorio con su propia sangre. Allí estaba Cristo como sumo sacerdote ofreciendo su propia sangre por cada hijo e hija de Dios. Desde aquellos tiempos del pasado hasta este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y cuando entre el último de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero y sea lavado con la sangre de Cristo y nazca de nuevo y así entra el cuerpo místico de Cristo, luego de eso la obra está completada. El número de los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo está completado y están todos en el cuerpo místico de Cristo. Y luego ya Cristo sale del lugar de intercesión en el cielo, se presenta ante Dios y toma el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, y lo abre en el cielo. Ahora, Él ha estado cumpliendo el contenido de ese título de propiedad, de etapa en etapa y de edad en edad, para luego que complete su obra contenida en el libro de los sellos. Cuando complete su obra contenida en el 7º sello y hayan sido llamados bajo la manifestación del 7º sello todos los escogidos del día postrero, que son los últimos escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo, luego su obra está completada en su cuerpo místico de creyentes en su iglesia, y Él entonces toma el título de propiedad y reclama todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa, y viene con ese título de propiedad abierto para entregarlo a su iglesia por medio del ministerio que Él tendrá aquí en la tierra en el día postrero, o sea, el ministerio de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, su ángel del cual Él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y así Él nos prepara para ser transformados y raptados en este día postrero. Ahora podemos ver que al final del 7º sello, al final de la obra del 7º sello realizada aquí en la tierra, es que se completa el cuerpo místico de Cristo, porque durante la manifestación del 7º sello, desde su comienzo hasta su final, Cristo estaría llamando y juntando a sus escogidos del día postrero, a sus escogidos de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y luego
que finaliza esa labor, Cristo termina su labor en el trono de intercesión en el cielo, toma el título de propiedad y lo abre en el cielo y lo trae a la tierra. Y trae así los derechos para ser restaurados a los escogidos de Dios, los derechos a toda la herencia divina que el ser humano perdió allá en la caída. Porque tenemos derecho ¿a qué? A tener vida eterna con un cuerpo eterno. Tenemos derecho a la juventud eterna, a la felicidad eterna, a la salud eterna, al gobierno eterno de todo el planeta Tierra con todos sus habitantes, y al gobierno eterno de todos los planetas y sistemas solares, al gobierno eterno del universo completo, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, Cristo pagó el precio de la redención de toda la creación, no solamente de nosotros, sino de toda la creación. Y por consiguiente, toda la creación regresará a su posición original y estará bajo el gobierno de Cristo y su iglesia, el gobierno de Cristo y sus escogidos por toda la eternidad. Ahora, Cristo, vean ustedes, ha estado en su primera venida como Cordero de Dios, llevando a cabo su obra de redención de la cruz del Calvario, y luego ascendiendo al cielo y colocando su propia sangre sobre el propiciatorio del templo que está en el cielo allá, en el lugar santísimo, así como hacía el sumo sacerdote en el templo tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Encontramos que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, el día 10 del mes séptimo, con la sangre de la expiación del macho cabrío, y la colocaba sobre el propiciatorio, y allí se efectuaba la reconciliación del pueblo con Dios. Y encontramos que él esparcía la sangre con su dedo por 7 ocasiones y luego colocaba allí sangre sobre ese propiciatorio. Pero vean ustedes que él tomaba con su dedo y esparcía por 7 veces la sangre. Esto nos habla de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, donde fue esparcida la sangre de Cristo, y ahora sobre nuestra edad en el día postrero, porque él colocaba luego sangre, el resto de la sangre allí sobre el propiciatorio. Y ahora vean todo eso que hacía el sumo sacerdote allí, el cual tenía también en su vestidura unas campanillas, y mientras caminaba sonaban esas campanas. Y ahora encontramos que luego de terminada su labor allí, salía ya del lugar santísimo y pasaba por el lugar santo, y luego todo el pueblo veía que ya el sumo sacerdote había salido vivo de allí. Eso significaba que Dios había aceptado el sacrificio y la sangre de la expiación, y quedaba el pueblo hebreo reconciliado con Dios. Y ahora vean ustedes cómo los hijos e hijas de Dios quedan reconciliados completamente cuando Cristo salga del trono de intercesión en el cielo. Y digo, quedan completamente reconciliados porque de edad en edad han sido reconciliados con Dios. Y en este día postrero son reconciliados con Dios los últimos escogidos, escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y ahora podemos ver que luego el pueblo hebreo también recibe la bendición de Dios, y 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu,
escritos en el libro de la vida del Cordero, también reciben a Cristo en el día postrero. Y encontramos que todo este programa divino, vean ustedes, está aquí, en su palabra. Está aquí en el libro de los 7 sellos, y tiene que ser completado todo este programa. Y al final del 7º sello es que queda completado este programa. Y luego, vean ustedes, Cristo reclama todo para su iglesia, reclama a su iglesia como su herencia, y reclama para su iglesia todas las bendiciones, la vida eterna con un cuerpo eterno, la juventud eterna y todas estas bendiciones que perdió Adán y Eva en la caída. Y ahora podemos ver que es en el 7º sello en donde Cristo aparece manifestado, y vean ustedes, es el león de la tribu de Judá y también el Cordero de Dios, porque es durante el 7º sello que Él completará su obra de redención, Él completará su obra de intercesión, y cuando la complete, al final del 7º sello, se convierte en el león de la tribu de Judá. Y por medio de esa manifestación que Él tendrá en el día postrero a través de su ángel mensajero, lo veremos como cordero y el entrelace como león. Lo veremos entrelazándose de cordero a león hasta que se lleva a cabo su obra de reclamo y trae a los muertos en Cristo en cuerpos eternos, y a nosotros los que vivimos nos transforma y nos da así un cuerpo eterno, y seremos todos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora es muy importante poder ver lo que fue visto en el cielo, poder ver que el león que fue anunciado que vendría para Juan apareció como cordero, porque vean ustedes, Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario, y como Cordero fue que Juan lo había conocido cuando Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios. Pero Juan el apóstol no conocía el misterio del león de la tribu de Judá, no conocía la obra del león de la tribu de Judá, la obra de reclamo que Cristo realizará en el día postrero, luego que haya entrado desde el último de los escogidos de Dios y haya sido lavado en la sangre de Jesucristo y haya recibido el Espíritu de Jesucristo, y así se haya completado el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que en su manifestación final bajo el 7º sello es que Cristo cambia ahí, estando como cordero, cambia a león, estando en su obra, llamando y juntando a sus escogidos y completando el número de su iglesia. Luego lo encontraremos cambiando a león de la tribu de Judá, rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Y así es como Cristo, al final del 7º sello, hará lo que Él ha prometido en favor de cada uno de ustedes y de mí también. O sea, hará la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Ahora podemos ver cómo el cordero se convierte en el león de la tribu de Judá. Auditorio Obreros de la Hora Undécima presentó su programa La Final Trompeta. Le invitamos a nuestros estudios bíblicos los días viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. La entrada es completamente gratis. Comuníquese a los teléfonos 58 96 01 51 y 33 33 97 09. Que Dios le continúe bendiciendo grandemente y será hasta una próxima ocasión.